Hola, bienvenidos de nuevo a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos. Yo soy Liz. Y tenemos ya un rato sin grabar, pero aquí estamos de vuelta. Y queremos seguir con el tema de un poco de crianza, de la dinámica familiar que nosotros llevamos en casa. Y hoy queremos hablar de un tema que me encanta, y la primera vez que lo vi de esa manera me voló la cabeza, porque es tan claro, tan significativo, pero que muchas veces le damos poca importancia como familia, sobre todo con el tema de hijos y de hijos pequeños, y es la importancia de hablar verdad, o la importancia que debe tener la verdad en nuestra vida, en nuestro entorno familiar, en nuestras relaciones en general. El deseo de hablar de esto es como traer claridad a que sí importa lo que decimos y sí importa la manera en que lo decimos. Y la neta es un tema que a mí me gusta mucho, el considerar por qué es importante hablar verdad, y sobre todo si somos cristianos, porque a final de cuentas creemos en un Dios que se llama a sí mismo el camino, la verdad y la vida. Y si entonces creemos en un Dios que es la verdad, debemos de tratar la verdad con suma importancia en nuestras relaciones, en nuestro entorno familiar, en nuestros pensamientos y en cómo estamos viviendo día a día. Y vamos a tratar de enfocarnos en algunos puntos principales, que son los que de alguna manera han tenido más peso en la dinámica familiar que llevamos. El primero es aprender a diferenciar entre subjetivo y objetivo, o entre opinión y hecho, que sería otra forma de entenderlo. La opinión es lo subjetivo, que depende enteramente de la persona que lo está viendo o percibiendo. Y el hecho es objetivo, depende enteramente del objeto que está siendo percibido. Y esto nace, y es creo que el motor principal por el que quiero hablar de este tema, por una autora que se llama Natasha Crain, que escribió un libro con algunas preguntas que ayudan a los papás a orientar ciertas conversaciones de temas difíciles, temas relacionados a la existencia, a Dios, y da preguntas y como algunos tips de cómo tratar esos temas. Y la primera historia con la que empieza a mí me encanta. Dice que van en el coche con sus dos hijos en la parte de atrás, y que uno de sus hijos dice: mira mamá, mira mamá, un pájaro rojo. Y su hermano contesta: no, el pájaro no es rojo, el pájaro es amarillo. Y empiezan a discutir en la parte de atrás, y se le hace pues fácil la respuesta de decir: ya, tranquilos, los dos tienen la razón. ¿Qué es lo que termina pasando? Alrededor de una semana después, llega uno de sus hijos diciéndole: oye, es que mi hermana me pegó. ¿Cómo? Vamos a resolver esto. Y llega con la hermana, con su hija, y le dice: oye, ¿por qué le pegaste a tu hermano? No, yo no le pegué. ¿Cómo que no le pegaste? Y la respuesta de la hija es la misma que le dio la mamá con el asunto del pájaro: no le pegué, y tú dijiste que los dos podemos tener la razón, así que asunto aclarado. Y es simplemente un momento donde no pensaste del todo lo que querías decir, pero dejaste en tus hijos la impresión de que los dos pueden tener la verdad en hechos concretos. Y es una historia muy divertida, pero que me ayudó a mí a entender una verdad que definitivamente quiero que mi hijo tenga claro, y quiero yo tener claro todo el tiempo. Y se puede decir que el pájaro es bonito o feo, y eso no afecta la realidad, o no está describiendo la realidad, está describiendo mi forma de entenderlo. Pero si el pájaro es de color amarillo, es amarillo. Si el pájaro es de color rojo, es rojo. Puede cambiar esa percepción dependiendo del lado en que estemos viendo el pájaro. Si lo ves del lado derecho, puede ser que su plumaje sea principalmente rojo, y del otro lado puede ser su plumaje principalmente amarillo. Pero el pájaro es algo que no cambia y que no depende de la forma en que lo veo. Entonces, al haber respondido con ligereza, diciéndoles: ya dejen de pelear, los dos tienen la razón, termina pasando que en hechos
que son difíciles entre hijos, como una pelea, te puedan responder de la misma manera. Y por eso es importante el hablar la verdad en ese asunto y ser claros y entendidos y dejar claro a nuestros hijos que hay cosas que no cambian, que hay cosas que son lo que son y que no van a ser diferentes de ninguna manera. Exacto, correcto. Yo te apoyo. ¿Quieres decir algo No. más? No tengo mucho que decir, creo que todo lo que dijo es correcto y no tengo más aportación por ahora. Pero bueno, considerando un poco esas historias, podemos pasar al siguiente punto, que sería más relacionado al tema de distinguir entre realidad y ficción. Y aquí hay una historia muy personal. Hace algunos, ¿qué tendrá? Como un año, yo creo que año y medio. Hay un autor que a mí me gusta mucho de libros para niños, que es Dr. Seuss, y es muy imaginativo. Y tiene un cuento en particular donde un niño vive en una casa y su casa está llena de ciertos personajes tan curiosos. Y a mí se me hizo fácil empezar a introducir a mi hijo a... ¿Tú has visto uno de estos? Como que empezar a mi forma de entender, a fomentar en él cierta imaginación. Y de repente lo que empezó a pasar es que él tenía miedos o empezaba a generar en su cabeza ciertas ideas de que esas cosas que estaban en el libro estaban en la casa. Y de repente mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Detén eso, porque él ya no está distinguiendo bien qué es la verdad y qué es lo que es capaz de percibir en este mundo de lo que no. Y no es por un mal sentido en el hecho de que esté viendo cosas que no hay, sino es ayudarle a entender cuál es la verdad y cómo diferenciarla de la ficción. Y yo ahí la regué y cambió la forma en que empecé a contarles de cuentos. O sea, ya simplemente contábamos el cuento, nos reíamos. Es un cuento muy, muy bonito, muy chistoso, que fomenta mucho la imaginación del niño, pero yo no lo llevé a que orientara su imaginación de la forma correcta, simplemente por querer agregar más cosas a la historia. Sí, la verdad es que mi hijo no necesita tanta imaginación porque ya tiene mucha imaginación. De hecho, yo creo que de principio que empezó a leer el libro con su papá, pues sí hacía preguntas, ¿y esto qué es? Y demás, como que había ciertos dibujos que no le encantaban. Entonces yo creo que sumado a lo que su papá dijo de imaginar, le puso un poquito más de su cosecha, entonces ahí como que ya no le encantó a mi hijo. De hecho, por mucho tiempo no quería leer esa historia, y pues se canceló por un tiempo, ya se ha vuelto a retomar, pero es eso, o sea, aparte de poder dejar que él entienda más bien, que pueda ver que es verdad y que no es verdad, y actualmente él dice, ¿esto es verdad o no es verdad? O sea, como que hay cosas que le causan de por qué, no sé, hoy le compré un libro de colorear y trae muchos personajes de Disney o Disney. Y resulta que ve a un genio, el genio de Aladín. Uh-huh. Y dice, ¿qué es esto, mamá? Ah, se llama el genio de Aladín. ¿Y qué es? ¿Por qué es así? No, pues porque ya le conté la historia de la lámpara y que es un genio y cumple deseos. Y dice mi hijo, pero esto no es verdad, ¿verdad? Esto no pasa en la realidad. Y ya, o sea, como que él solito ya está distinguiendo esto es real, ¿verdad? Esto no sucede. Su cabecita está procesando todo esto y ya es capaz de, pues ahora sí, de decirnos, esto no es verdad, ¿verdad? Uh-huh. Y eso me gusta porque la idea es que él pueda ya estar distinguiendo estas cosas y entendiéndolas. Sí, y considerando eso, hay un tema que creo que es necesario aclarar por ciertos personajes navideños que se comentan mucho. Tiene barba. ¿Cuál es la forma en que nosotros decidimos tratarlo como papás? Y no es su papá. Creo que muchas veces, sobre todo como cristianos, tomamos la postura de o sí fomentarlo por un tema de ilusión
O totalmente sacarlo de la escena y decir, no, esto no existe y es malo, y terminas generando un niño con un rechazo hacia eso, y que tristemente sí puede romperle la ilusión a otros niños cerca, en escuela, incluso en la escuela dominical, en el parque, diciendo, no, es que eso no existe. Y ahí es donde fallamos con la verdad, porque la verdad, como vino y la trató Jesús mientras estuvo en la tierra, fue enteramente lleno de gracia y de verdad. Entonces lleva los dos elementos. ¿Y cuál es la forma o el equilibrio que tratamos de encontrar mi esposa y yo con ese tema en específico y algunos otros similares? Es, pues mi hijo entiende caricaturas como Bluey, entiende caricaturas como Poppy Pow Balls, que creo que fue con la primera que surgió el tema, ¿no? Porque en algunos capítulos aparecen estos personajes. Entonces le dije a mi esposa, pues mira, no le tengamos miedo, que él entienda que es igual que en sus caricaturas. Él sabe que Bingo y Rolly de Poppy Pow Balls no existen, y aún así los disfruta y le encanta verlos. Entonces, ¿por qué le voy a decir, oye, pero ten cuidado con ese personaje en específico, porque ese no, y todos los demás no le hago el mismo hincapié? Entonces yo estoy generando en él cierta falta de entendimiento, por llamarle de alguna manera. Entonces fue simplemente que él entienda que todo esto está pasando en una imaginación, en una caricatura, en una película, y nos ha ayudado eso también para tratar ciertos temas de miedos, o simplemente para que él sea capaz de a veces imaginar cosas que tal vez en este mundo no existen, pero que sí son posibles en la realidad. Pero hemos tratado de buscar un equilibrio en eso en específico, no clavándonos en esto no es verdad, esto no es verdad, esto no es verdad, sino pues simplemente dejarlo fluir en el sentido de que él lo entienda como parte del mundo en que está metido mientras está viendo Bluey, o mientras está viendo Spider-Man, o mientras está viendo infinidad de cosas. Y eso, o sea, eso trae sus contras también, porque empieza a generarle miedos el dejar que consuma ciertas cosas. Pero poco a poco han ido tratando esos miedos. Pero sí, que, o sea, el tema de separar realidad de ficción hemos tratado de manejarlo de ese modo, con ese tema en específico, con esos temas navideños. Y por el otro lado está la parte de que todos estos mundos ficticios, a final de cuentas, nos ayudan a que nuestro hijo entienda que hay cosas que tal vez en este mundo no son posibles, pero que sí existen. O nos ayudan a que él entienda mejor ciertas verdades más profundas a un nivel más para niños. Porque a final de cuentas toda verdad en el mundo es verdad de Dios. Y entonces nuestro trabajo como cristianos debe ser responsables de encontrar esa verdad en todo tipo de arte, cultura, en todo lo que nos rodea. No podemos simplemente, como esto no encaja completamente con mi forma de ver las cosas, rechazarlo por completo y decir esto no es verdad, y rechazar por completo esa idea, porque hay cosas muy bellas, incluso en cosas con las que no podemos estar de acuerdo al 100%, y es necesario darle ese discernimiento a nuestros hijos para que ellos sean capaces de encontrar la verdad y de buscarla de forma correcta. Por ejemplo, hablando de este tema, ¿te acuerdas que tiene un año que iniciamos con, creo que sí, el año pasado, ¿no? Que en temporada de Día de Muertos empezamos a hacer una iniciativa familiar en la que mi hijo entiende, pues es que él, o sea, ya ahorita acaba de cumplir 4, y el año pasado ya preguntaba, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿No? De que la gente decora, de que se disfrazan, de que esto, de que aquello. Entonces tuvimos la iniciativa de hacer ¿cómo se puede decir? Un tipo altar,
Un tipo ofrenda. Como lo que se conoce como un altar, pero aquí la pusimos igual en una mesita, decoré, puse unas flores de cempasúchil, que es la temporada, incluso hicimos un trabajito manual que fue acerca del cielo. Él hizo las nubes, un arco iris, él se dibujó, se puso en el cielo, puso a Jesús. Entonces como que fue la idea referente al cielo. Y pusimos imágenes, fotos de su abuelo y de su bisabuelo. Que son mi papá y mi abuelo. Y las pusimos ahí. Resulta que entonces pues fue una oportunidad para tomar esta festividad que se hace en todos lados en México y darle un sentido distinto a lo que realmente la gente lo toma, ¿no? Tratándole de enseñar, aprovechar esta oportunidad, diríamos nosotros más bien, es como una oportunidad de enseñarle algo eterno, algo que no nos deja solamente nosotros somos cristianos y no hacemos esto, ¿no? Dándole un sentido real, verdadero y lleno de sustancia para que él entienda esto, la muerte, o sea, hoy como su bisabuelo y su abuelo ya no están en esta tierra, pero conocieron la verdad y esa verdad los hizo libres y esa verdad les dio una esperanza de vida eterna con Jesucristo y hoy están en el cielo. Más o menos orientado a eso, ¿no? Hay una vida más allá de esta y nosotros celebramos esa vida que solamente podemos tener a través de Jesucristo. Y entonces eso es lo que nosotros queremos, aprovechar esas oportunidades para pues mostrarle a Jesús en medio de eso. Sí, y a final de cuentas son puertas que intencionalmente dejamos abiertas, no solo para nuestro hijo, sino para visitas y de repente vénganse y comemos pan de muerto. O sea, como que tratamos de ser muy flexibles en cuanto a esas posiciones en específico, no por ser tibios, sino porque queremos que sean oportunidades y a final de cuentas alguien llega a la casa y puede preguntar, oigan, pero si ustedes son cristianos, ¿por qué pusieron ese altarcito? Y ya ahí tenemos algo que contar, no de que esperamos que ellos en específico en ese día regresen y coman su mole o lo que sea que ponen en los altares normalmente, sino porque si esperamos que regresen en una resurrección eterna y sabemos dónde están el día de hoy. Entonces por eso los recordamos, porque aún viven aunque ya no están con nosotros. Entonces tenemos una oportunidad diferente de conversar, de tener una conexión más profunda con las personas que podemos llegar a invitar durante esas fechas, simplemente no cerrándonos a que esto no es verdad y entonces como no es verdad no lo hacemos y quien lo hace está mal. Entonces por eso tratamos de ser flexibles en cuanto a la separación de la ficción con la realidad, porque muchas cosas de la ficción son bonitas y nos ayudan a entender cosas que sí están pasando en este mundo que a veces sin esa ficción serían difíciles de asimilar. Y por último, creo que es el tema que a mí más me cuesta, porque para mí es muy fácil a veces tomarlo a la ligera, y es mostrarle a nuestros hijos la importancia de lo que les decimos. Y esto surge de también una burrada mía. Alguna vez creo que le prometí a mi hijo, ¿te acuerdas qué fue? Algo de cenar, alguna galleta, algo así. No me acuerdo. Pero, o sea, era algo sencillo. Y ya se nos estaba haciendo tarde para dormir y todo. Y ya cuando estamos a punto de terminar toda la rutina de noche para dormir, mi esposa me dice, oye, hace un rato le prometiste esto. Y ahí me cayó el 20 de, sí, cierto, yo le dije que cuando hiciéramos esto íbamos a tener esta galleta. Y entonces detuve lo que estábamos haciendo y le dije a Demir, ven, vamos y hay que hacer esta parte. Y entonces pues ya lo hicimos, y es lo mismo para la otra parte, para la parte del castigo.
Y es difícil también muchas veces el decir, sigue así y vas a perder esto, o decir, sabes que estás castigado y mantener ese castigo. Pero el punto es que importa lo que decimos y ellos necesitan entender que lo que les decimos, bueno o malo, es la verdad. Ya sea que si les prometemos algo, si haces tal cosa, te voy a dar esto. O después de que acabe esto, vamos a hacer esto. Y ser muy selectivo con las palabras que escogemos. Yo muchas veces en la mañana mi hijo despierta con ánimo de hacer muchas cosas y yo le tengo que decir, ok, hacemos un ratito, pero después tengo que ir a vestirme, tengo que ir a poner mi comida para el trabajo, ese tipo de cosas. Y si me da tiempo después, lo seguimos haciendo, y si no, pues ya no. Pero ya trato de no comprometerme con ciertas cosas porque quiero que él entienda que nuestra palabra pesa en el sentido de debe ser verdadera, así como la palabra de Dios es verdadera. Y lo aplicamos igual cuando se trata de un castigo o de alguna amonestación por algo que hizo. Hoy, por ejemplo, ya poco antes de la hora de dormir, empezó muy inquieto, ya no me escuchaba, desobediente a final de cuentas, tiene 4 años. Entonces yo sí le dije, ¿sabes qué? Por haber hecho esto, esto y esto, vamos a quitar estas cosas que tenemos antes en nuestra rutina de dormir, que son más, no son parte de, no son necesarias pues para dormir, pero son parte del tiempo que tenemos de disfrute poco antes de dormir él y yo. Y también es ser firme en eso. Y sí, se pone triste, pero es ser firme en eso. Y no es hacerle ley del hielo, sino estar ahí con él, apapacharlo de una forma diferente, pero que él también entienda el hecho de su actuar trae consecuencias, a veces buenas, a veces malas. Pero si yo le digo, si haces esto te voy a castigar, y él sigue haciéndolo, y yo porque me siento mal, porque ya lo veo triste cuando llega la hora de esos momentos en la noche, y digo, bueno, te lo paso esta vez, la siguiente vez va a volver a mantener el patrón. Entonces es importante, y yo lo entendí muy tarde, yo creo que los primeros 2, 3 años yo era muy así, ¿no? No me acuerdo. Tengo memoria de chorlito, o sea, se me olvidan muchas cosas. De repente me acuerdo de cosas que no esperaba recordar, pero no, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero seguramente sí. La verdad es que hemos ido aprendiendo a la marcha y creo que desde que mi hijo es pequeñito, entre estrés y decir ya quiero que se duerma, de repente ya es como ceder a ciertas cosas, pero creo que sí es muy importante mantener nuestra palabra y saber cuándo es momento de ser flexibles y cuándo es momento de mantener la firmeza y decir, ya había dicho esto se va a hacer, ¿no? Lo que dice mi esposo, e incluso en el momento en el que llegan a acuerdos entre, ok, vamos a hacer esto, lo hace mucho mi esposo, ok, no se quiere ir a dormir, hoy me quería dar de regalo un dibujo que estaba coloreando, ya me había dado uno, pero me quería dar 2 más, entonces ya era hora de dormir, él ya lo sabía, y su papá le dijo, vámonos, entonces él dice, no, pero le tengo que hacer otros 2 dibujos a mi mamá, y le dijo, ok, haz este último y el otro lo dejas para mañana y ya te vas a dormir. Entonces él acepta el término, entonces se apura a acabar lo que estaba haciendo y bueno, ya, todos felices y contentos y se va a dormir. Pero creo que esa es la parte donde nos mantenemos en equilibrio, flexibles, cuando es el momento correcto de hacerlo y cuando ya no lo es. Uh-huh. Y algo en ese tema, algo que nos funciona mucho es establecer alarmas, ¿no? Ajá, o sea, el eso sí nos decirle, ayuda mucho. En vez de decir, cuando acabes esto, le decimos, voy a poner una alarma de tanto tiempo y cuando suene la alarma es la hora. Y a partir de ahí, cada momento que decidas perder, porque la emoción o 20,000 cosas que pueden pasar, es tiempo que le vamos a quitar a las actividades previa a dormir, que son entre canción, a veces hacemos figuras con sombras, leemos cuentos, contamos historias. Entonces es simplemente que él entienda a qué le está dando más peso, porque él disfruta Sí. las otras cosas.
Que también es importante, ¿no? Porque nos ponemos nosotros también ahí, la soga en el cuello, como dicen, cuando ponemos la alarma. Un día me acuerdo que estábamos terminando de comer y me acuerdo que, yo le dije, me pidió algo, le dije, sí, dame 2 minutos. Y entonces vino y le dijo a Alexa, hablo bajito para que no se prenda, y le dijo, pon 2 minutos. Ya le entiende, o sea, todavía habla medio, no tan bien, pero ya le entiende. Entonces vino y puso la alarma y yo me quedé así como, o sea, me saqué de onda porque pues estamos muy acostumbrados como papás a poner los horarios, los límites, todo establecerlo, pero cuando nos los ponen al revés, como que ya no se siente tan bonito. Y entonces ahí fue donde me cayó el 20. Claro, yo soy severa con él en cuanto a ciertas cosas de en 5 minutos. Y para mí son 5 minutos y ya. Y cuando yo le dije, dame 2 minutos, y él pone la alarma de 2 minutos, dije, órale, necesito ser más firme y más consciente de lo que yo hago, lo que yo digo también y cómo yo le pongo ciertos horarios a él y no estoy muy consciente de las cosas. Digo, 2 minutos se me acaban súper rápido y necesito ser seria con él porque pues a veces como mamás, papás también yo creo, pero nos pasa mucho a las mamás, que entre hacer que hacer aquí, levantar aquí, limpiar allá, le decimos, sí, espérame, sí, o en 5 minutos. Pasan 5 y ya pasó media hora y yo todavía no voy con él. Yo todavía no atiendo lo que él me está pidiendo porque ahorita hago esto y ya. Entonces creo que también necesitamos cuidar lo que decimos, lo que prometemos y entonces también dejarle ver a él que no solo se trata de nosotros hacia él, sino que, o cómo se puede decir, que nosotros también estamos cumpliendo lo que nosotros estamos diciendo hacia él, ¿no? Porque pues él, aunque sea chiquito o pequeñito, él es una persona, o sea, una persona que tiene los mismos derechos y la misma validez que cualquiera de nosotros. Entonces creo que tenemos mucho que cuidar eso. Sí, a final de cuentas es tomarlo en serio. O sea, creo que desde que estuvimos con niños en la iglesia, algo que yo le decía a mi esposa y que a la fecha sigo detestando es tratar a los niños como tontos. Y el hecho de lo que dices de, sí, 5 minutos o 1 minuto y no cumplirle eso a final de cuentas es decir que tú no mereces el respeto que yo sí te estoy exigiendo que me des. Y es tratarlo a final de cuentas como tonto. Y a final de cuentas sigue siendo una persona que entiende, que cacha y que te va a empezar a medir ciertas cosas. O sea, nuestro hijo ya lo hace. Ya de repente en las mañanas me dice, pero tú me dijiste que sí podías. Cuando es esta dinámica de dibujar o así, pero tú me dijiste que lo ibas a hacer y ahí tengo que sentarme, pedirle perdón porque le fallé a algo que yo le dije. Pero él ya lo está entendiendo y tiene 4 años. Entonces sí importa lo que decimos y genera en ellos un peso real. Y que es necesario que genere en mí ese mismo peso para considerarlo y que a final de cuentas él se sienta seguro de que lo que le estamos diciendo va a ser tanto en los castigos como en las promesas y en las recompensas, y que él aprenda a que si se le está diciendo algo es algo que se le va a cumplir, sea bueno o sea malo, pero importa mucho a final de cuentas. Y nada más ya como para terminar, ¿de qué manera encontramos el equilibrio en esto que comentaba de, pues a final de cuentas Jesús vino a este mundo lleno de gracia y de verdad? Y creo que encontramos el equilibrio en momentos específicos. Por ejemplo, si él cometió un error y fue un problema en el que realmente está mostrando un arrepentimiento genuino, pues es buen momento para mostrar gracia. No porque la verdad no sea relevante, pero sí porque la gracia tiene un mejor efecto y no es porque dejemos la verdad de lado. A final de cuentas lo que estamos buscando es que él entienda y conozca
al Dios verdadero. Y el Dios verdadero se goza en mostrar gracia. No ignora la verdad, pero decide cubrir de forma distinta ciertas faltas. Decide alimentar cierta imaginación de formas diferentes. Y es mostrar gracia en esos momentos, y es mostrar verdad de igual manera. Con mi hijo tengo unas historias, que es un pequeño hobbit que vive en su mundo, y a través de ese hobbit, contándole historias fantasiosas, yo trato de enseñarle verdades específicas, tanto de este mundo como del mundo venidero, como del Dios en que creemos, como de cómo enfrentar sus miedos. Y es una forma de hacerlo divertido, de hacerlo relajado, donde él no siente que le estoy dando una clase de valores o algo así, pero le estoy contando verdades contadas de un modo que para él son entendibles. Y a final de cuentas eso es gracia, porque si yo me siento con él a leerle los proverbios, se va a perder. Por ejemplo, ahorita están leyendo, le dio de regalo de cumpleaños el libro del Progreso del Peregrino. Ajá. Que está ilustrado. Entonces, creo que en esto él lo ha entendido bastante bien, porque recién estábamos leyendo algunas partes, no todo de corrido, pero como que mi hijo se quedó pensando así como, ¿esto es verdad? ¿O esto pasó? O sea, como que conectando las ideas. Si conoces el libro, tal vez me estés entendiendo. Si no, te invito a leerlo. Pero esta es una ilustración para niños totalmente. Y entonces mi hijo se quedó con la idea de Esperanza, que es, ¿cómo se llamaba? El peregrino, que primero era el peregrino, después había Esperanza y después como que había varios personajes con ciertos nombres. Entonces ya le dije a mi hijo, bueno, mira, el peregrino significa, o sea, no es... O sea, no pasó tal cual, no son personajes reales, son personajes que nos están explicando algo. Un ejemplo, el peregrino, así se llama el personaje principal, en este caso somos nosotros. Entonces como que así me fui adentrando en explicarle a detalle algunos personajes y él fascinado y me dijo, a ver, sígueme contando de más personajes. Y pues yo no lo he leído, o sea, yo lo estoy leyendo con él. Entonces fue como, a ver, espérame. Entonces buscaron algunos, no le leí todos, pero algunos de los que estaban ahí, pues los leímos, ¿no? Pero creo que eso es lo que, con el referente a lo que estás hablando, ese es un muy buen ejemplo de un libro que está llevándonos un poquito más profundo en mostrar verdades a través de una historia de un libro. Y fue un riesgo comprar ese libro, ¿te acuerdas? Porque mi hijo está hecho ya para libros más pesados incluso. Pero ciertas ilustraciones, él es muy visual. Entonces, muchas cosas de lo que ve le pueden generar miedo, le generan distintas emociones. Entonces fue un riesgo el querer comprar este libro porque no sabíamos si le iba a dar miedo, si no. Pero creo que ha sido un muy buen inicio a libros grandes, libros ilustrados, pero con cuentos más largos de lo que normalmente leemos. Y a final de cuentas él ha agarrado una dinámica de quiero leer de aquí hasta acá, o quiero leer a partir de aquí. Y pues eso también es mostrar gracia, a final de cuentas, es amarlo en esa manera de ok, vamos a leer como tú quieres que leamos. Y él disfruta mucho esa historia. Y solito ahorita él ya, o sea, de principio vio creo una imagen, no recuerdo de cuál, que no le gustó y le dio un poco de miedo, entonces fue como que pues ya no lo quería leer. O sea, fue una semana, la primera semana de su regalo, lo vio y vio la imagen, ya no quiero leer. Pero como a los 2 días lo empezó a ver donde no estaba esa imagen y solito empezó a verlo y me dijo, mamá, no me lo leas, porque me acerqué a leérselo. No me lo leas, nada más estoy viendo las imágenes, te dejo que las veas conmigo. Y yo, bueno, vamos a verlas. Y poco a poco, ¿y quién es este? ¿Cómo se llama? Entonces ya él solito me abrió la puerta a empezarle a contar y ya después me dijo, léeme toda esta parte. Entonces él me va dando la pauta para iniciar con algo y no forzándolo yo.
Eso es lo padre, o sea, también necesitamos entender ahí que hay ciertas cosas en nuestros hijos y ser flexibles con ellos, empáticos a ciertas cosas que ellos puedan tener, algunos temas como nuestro hijo de miedos, por ejemplo, y ellos solitos van dando pasos y nos van guiando, ¿no? en esa parte, y eso está padre, porque ya ahorita mi hijo ya quiere leerlo todo y ya soltó esa parte que tenía. Y bueno, ahora sí, ya concluyendo, amemos la verdad. O sea, a veces puede no ser bonita, a veces puede ser difícil de entender, pero la verdad es lo natural en este mundo, no la mentira. Y la verdad no significa entonces lógica y aburrimiento, puede estar llena de fantasía, puede estar llena de imaginación. A final de cuentas, Dios hizo al ser humano con un deseo de historias y puedes meterte a ver la humanidad a través del tiempo y hay historias que marcan cada momento, cada época. Tenemos historias increíbles que nos ayudan a entender el mundo. Pero amemos la verdad y amemos la verdad en donde sea que se encuentre. Porque a final de cuentas, toda verdad en el mundo es verdad de Dios. Y eso no va a cambiar en ningún momento. Y por segunda conclusión, tratemos a nuestros hijos en serio. Que vean ellos la seriedad de la verdad que decimos que amamos. Cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que nos ven leyendo nuestras Biblias, cada vez que nos ven orando, cada vez que tratamos de enseñarles a ellos quién es Dios, que vean también en nuestro día a día cómo amamos esa verdad y cómo por esa misma verdad los tratamos en serio a ellos. ¿Algo que quieras decir para terminar? Y más o menos como, no sé si se entienda del todo, pero cuando habla mi esposo sobre el tema de que la verdad está en cualquier parte, es porque Dios nos ha dejado ver y conocerlo a través de toda su creación. Entonces son destellos de luz de quién es Él, a través de lo bello y hermoso de los paisajes, las montañas, los Alpes de Suiza, lo que lo que vemos y nos resplandece el rostro, el mar, los animales marinos, o sea, como que todas estas cosas, incluso todas estas cosas, pues escuchan la voz de Dios y le obedecen, ¿no? Como Jesús cuando estaba en el mar, y le habla a la tormenta y la tormenta le escucha y se calma, porque todos están sometidos a Él y por Él está y existe, ¿no? Entonces, todo esto nos deja ver una verdad de el Dios creador, el que diseñó, el que dirige todo, ¿no? El que nos ha estipulado ciertas normas en cuanto a como seres humanos, porque fuimos creados por Él para ser familia, para vivir en pareja, esposo, esposa, hijos, como una familia y demás, ¿no? Entonces, todo esto ha sido estipulado por el Creador. Ahora, Él nos enseña cómo vivir, porque Él es el Creador. Y obviamente como seres humanos nos encanta la belleza, nos encanta todo lo que existe, pero ahí el problema, decidimos llevarle la contra a Dios. ¿Por qué? Porque entonces cada quien está llevando a su propio entendimiento cómo quiere vivir. Y es el paso donde nos alejamos de Dios y decidimos ir en contra del Creador. Entonces, ahí el problema cuando empezamos a meter rollos que nada que ver. Entonces, a lo que voy estaba leyendo Isaías 48, del 9 al 22, pero les voy a leer la parte del 17-19, donde él está hablando a su pueblo y le dice: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Si hubieras, les dice, o sea, como expresión, no lo anoté aquí, pero sí lo marca mucho, como, si hubieras atendido a mis mandamientos, sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y ahí le voy quitando pedazos. Si tú lo lees en tu Biblia, tal vez tenga agregados. Dice: fuera como la arena de tu descendencia
y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Entonces, es claro, o sea, la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es donde el Señor nos guía y nos dirige y nos enseña y nos encamina y nos habla verdad. Y esa verdad está ahí para verla, escucharla, obedecerla. No solo son palabras al aire, sino que ahí está la verdad. Y la verdad es clara porque la dice. Y muchas veces, y la mayor parte de las veces, Él nos está enseñando provechosamente y nos está encaminando por el camino que debemos seguir. No es oculto, no es oculto. Dios está ahí, Dios nos guía, Dios nos dice cómo vivir, qué es relevante, qué no. Jesús lo hizo cuando vino con los fariseos, con todos aquellos que decían amar la ley de Dios y vivían diferente y vivían para ellos y no para servir a los más necesitados. Entonces, creo que es muy importante recordar esto. ¿Dónde vas a hallar la verdad? En todo lo que tú puedes ver es creado por Dios y nos deja ver la belleza de Dios, su poder y demás. Y claramente en su palabra podemos ver esta verdad. Uh-huh. Entonces, eso. Y dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, si tú hubieras, entonces digo, ok, Señor, yo quiero obedecer tus mandamientos, no quiero que sea esta palabra tal cual dice aquí, sino porque obedeciste mis mandamientos, será tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, y todo lo bonito que dice ahí, eso quiero yo, Señor. Entonces, ayúdame a caminar en obediencia a todos tus mandamientos, a ver, como dice aquí, atendido a tus mandamientos, porque Él nos llama a escucharlo y no solo a eso, sino obedecerlo. Entonces, parte de eso es en nuestro caminar el día a día, como personas individuales, como siervos, como hijos y como papás, como esposos. O sea, y creo que todo esto nos lleva a una sola cosa, el temor de Dios, a caminar en temor y en obediencia a Dios. En todo, en lo que decimos sobre Navidad, en lo que decimos en las promesas que damos, y todo eso nos apunta a Él. Dice Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y como dice mi esposa, la verdad primordial que tenemos es la palabra de Dios, es la Biblia. Y hay promesa de que vivir amando la verdad vale la pena. Y vivimos en un mundo y en entornos donde vemos las mentiras como piadosas o medias verdades y toda esta jerga que se nos ha contagiado para desechar la verdad. Seamos sinceros. Pero amemos la verdad y enseñémosle a nuestros hijos a amar la verdad. Y amemos la palabra de Dios, porque a final de cuentas ella es la verdad primordial que tenemos, es la verdad, es el modo en que podemos conocer a Dios y vivamos tranquilos, sin temor del mal, porque Dios lo ha prometido y Dios es fiel a sus promesas. Y bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Gracias, y si crees que esto le servirá a alguien que tú conoces, te invito a que lo compartas y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Bye.